El condón fue creado para separarnos. Ya hace 3 años que no usamos ningún tipo ni de químico ni de barrera física para nuestra relación. ¡Ay! Me están incitando a que no usen preservativo. Atenta contra mi libertad. Somos peligrosos los hombres y más con este tipo de comentarios. Yo quería ser libre. No tomamos medicamento, no tomamos nada. Salí de esa cita médica humillada. Dije, ¿tan malo es? O sea, ¿me voy a morir por esto? Si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y eso está afirmado desde que nacimos. Están siendo totalmente locos con lo que dicen. No se dejen amenazar por los miedos de una cultura, de una sociedad, de una programación médica. El mundo tiene que entender que la industria farmacéutica y la industria de la alimentación conspiran para mantenernos en esta misma Matrix sin cuestionarnos y sin replantearnos. Lo que pasa es que hay un negocio. Anda, experimentar. Da igual si tenés miedo o si tenés fe, estás creyendo en algo que no ves. Yo no soy una persona que se esconde de sus miedos. Nada. Si empezás a vibrar en paz, en amor, en alegría y a poner a Dios en tu vida, las probabilidades de que estés enfermo y que visites una clínica son nulas. Mi amor, estamos de nuevo en un podcast, en nuestro podcast de Parejas Visionarias, segundo episodio, que nos trae en estos momentos con un tema impactante, que ya fue impactante en redes sociales y que es desde nuestra experiencia que ahora vamos a compartirle a esas parejas y también a esos individuos un poco sobre sexo, sobre relaciones, sobre enfermedades, sobre programación, Matrix y espiritualidad. Estoy emocionado, nuestro segundo podcast juntos con este proyecto, así que Dios nos use como canal divino para compartir lo que Él quiere que compartamos acá y regalar conciencia y amor a las personas que nos estén escuchando por YouTube, por Spotify o por la plataforma que sea. Amén. Qué gusto estar aquí de nuevo. Y qué gusto estar al servicio de que este podcast sea enteramente a través de lo que salió en esa publicación. Que por favor ponernos en contexto para que podamos arrancar, pero fue bastante controversial, como siempre lo es cuando se habla de sexo y espiritualidad, cuando se le quiere dar una mirada mucho más consciente a un ámbito tan marketingizado y que sustenta tanto a la Matrix. Sí, un ámbito con mucho miedo. Bueno, poniendo en contexto, para que ya nos adentremos en el tema, en realidad no nació desde una publicación en Instagram todo, sino que nació desde hace 3 años atrás, amor, cuando nos conocimos. Yo vengo de una escuela, por así decirlo, mucho más occidental y era fiel creyente del sistema convencional médico. Es más, una vez me mostraron no sé cómo se llama, mi carpeta, historial médico, y era un tocho así, hasta los médicos se sorprendían. O sea, toda mi vida mis padres me llevaron por el más mínimo dolor. O sea, yo frecuentaba muy seguido los hospitales o los sanatorios. Y cuando te conocí, evidentemente, venía de la programación, el otro es peligroso, porque me puede enfermar. Y cuando tenemos relaciones sexuales, a veces surge esa duda de si usar o no. Hay tantos métodos, tantas formas, y quieras o no, hay muchas programaciones distintas en cada una de las mentes. A mí, por suerte, por Dios, por bendición, me tocó con este ser que vino a enseñarme algo en esos momentos, hace esos 3 años ya, de que tal vez no era necesario usar preservativo. Tal vez no era necesario protegernos porque no había daño. Entonces creé una publicación en Instagram hablando sobre eso, dándoles a las personas una perspectiva profunda y dolorosa. Mis posts suelen ser chocantes, donde decía que el condón fue creado para separarnos y que el VIH sustentó toda esa idea como excusa. Evidentemente puse esa enfermedad como un ejemplo, hay muchas y hay muchísimo miedo. Podríamos enumerarlas y estaríamos media hora seguramente mencionándolas. No es la idea de este podcast, sino es poner conciencia ahí donde hay tanto miedo. En esa publicación muchas personas se molestaron, muchas personas pensaron que era peligrosa y para nosotros lo peligroso en realidad es mantener el miedo, mantener la ilusión y por eso
ahora con este podcast queremos compartirles a todos los que nos están escuchando la verdad detrás de todo eso. Y decimos la verdad no porque sea nuestra verdad, sino porque cuando es escuchada resuena dentro de los corazones de quienes la oyen. Aquel que la escuche la escuchará, aquel que no, no la va a escuchar y no pasa nada. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que mi pregunta para ti, amor, para arrancar, porque ella es mi maestra en esto. Gracias a ella es que me adentré a la posibilidad con un poquito de miedo y con un poco de a ver qué pasa a la experiencia de tener relaciones sin preservativo. Somos una pareja monogámica, o sea, estamos solamente con nosotros. Entonces también hay muchas matices en esto, pero quiero que compartas tu perspectiva sobre esto, porque yo empecé a experimentarlo hace 3 años. Ella venía experimentando esta conciencia antes. Entonces, compartí, amor, por favor, de dónde nació, cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Qué pensás vos al respecto? Bien, voy a arrancar contando un poquito de mí para que se vea de que esto no es algo estricto también, ¿no? Esta es mi experiencia y no tiene por qué ser la de la persona que nos escucha. Como bien decías, o sea, cada verdad va a resonar en el corazón de cada ser. Y va a resonar positivamente como negativamente porque vivimos en un mundo dual. Entonces esto quiere decir que va a generar atracción o rechazo. Partiendo de esa base, todo lo que vamos a compartir es una mirada de conciencia de cómo nosotros nos ayudó a unirnos y a estar más sólidos como pareja en vez de que fuera un punto de conflicto. Entonces, tanto si tenés pareja como si no, si te estás planteando tenerla como si no, es importante que lo mires a esto desde qué te genera a ti, desde tu mirada interna, porque esto solamente es una proyección y todos estamos acá justamente para proyectarnos y aprender, pero no podemos aprender si solamente nos identificamos con el rechazo o la atracción que nos generó el otro y no lo llevamos adentro. Entonces, curioso porque cuando te escuchaba me di cuenta que cuando yo era chica, de mis hermanos, yo era la que menos me enfermaba, o sea, la menos historial clínico, básicamente. Todos habían tenido algún transcurso y yo era como la sanita, la que no le pasaba nada, cuando muchos dolores de cabeza. Y después cuando fui adolescente, que me detectaron escoliosis, pero después como que mi vida no tenía casi historial médico. Y yo nunca fui como muy de dramatizar si me cortaba o algo. A veces ni les decía a mis padres, porque era como algo muy natural para mí, no generaba drama en mí, no generaba algo negativo o que me llevara a contrastar miedo, ¿no? Como a fortalecer miedo. Al contrario, era como algo normal. Nos pasan cosas. Ta. Y cuando te conocí, yo ya venía de un proceso mucho más introspectivo, de no usar ningún químico para tratarme médico. O sea, no usaba pastillas, no usaba absolutamente nada, tanto en el ámbito sexual como integral de mi cuerpo. Si me pasaba un dolor de cabeza, por ejemplo, que era lo más común que a mí antes me pasaba, listo, respiración, pranayamas, introspección, observar qué era lo que me estaba generando tanto caos mental, presión mental que me llevaba a somatizarlo como dolor. Pero no pasaba más de eso. Entonces, claro, cuando yo lo conozco a Seba, él estaba todavía con una programación de que había algo fuera que nos curaba o que era necesario algo afuera. Y el condón era la barrera de protección, de decir, bueno, sí, pero no quiero que quedes embarazada, no quiero que vayas a saber qué cosa, porque no sé tu historial cuando recién nos habíamos conocido, vos no sabés el mío. Bien, y yo venía de experimentar mucho y darme cuenta también en ese aspecto que así como era con el dolor de cabeza, también lo era con el resto de mi cuerpo. O sea, yo no necesitaba una barrera externa para tener mi campo energizado, que fuera ya eso el campo de prevención, o que fuese eso ya el campo que sostuviera la sanidad, mi salud. Cuestión que cuando nos conocemos empieza a haber todo este intercambio entre nosotros y a mí me parecía que el condón no iba, por muchísimos factores, pero principalmente por el miedo, porque Seba en aquel momento lo usaba como una barrera de protección
a todos estos miedos, ¿no? Que no hubiera amenaza a estas creencias o posibilidades negativas para su proyección. Entonces yo empecé a tratar de que charláramos, que fuera un tema, de poner sobre la mesa y darle conciencia. No tanto por el hecho de usar o no usar, porque a mí no me gustaba, sino por el hecho de esto. Si lo vamos a hacer, lo hacemos por conveniencia de ambos, pero desde un lado amoroso, no porque a uno le genera miedo. Y acá hay etapas, porque empezamos a usarlo al principio por miedo, por esto mismo, ¿no? Porque yo entendía de que a él le generaba confrontación y que no iba a ser del golpe, o sea, de un momento a otro, de que eso cambiara, como quizás sí, pero que íbamos a ir paso a paso. Y así fue, o sea, fue algo que fuimos viendo creencia a creencia, momento a momento, y que al día de hoy ya hace que 3 años que no usamos ningún tipo ni de químico ni de barrera física para nuestra relación. Y digo nuestra relación porque no es solamente va por el plano sexual, que la mayoría de las parejas van a que es solo el coito, porque nos han programado así. Pero no es cierto, o sea, eso simplemente es el punto de mayor contacto físico. Pero una pareja no es solo el cuerpo, es esta interacción, es mente, es espíritu, porque hay una conexión previa a que nuestros cuerpos se reconozcan, a que nuestras mentes interaccionen. Entonces, eso que parecía ser solamente algo del espectro sexual, en realidad nos estaba atravesando como eje, como pareja de eso que queríamos avanzar. No sé, amor, si querés que profundice un poquito más de eso, pero Sí, para mí profundizar, o sea, quiero que las personas se puedan llevar esa mirada, porque a veces cuando hablamos sobre estos temas o se tocan estos temas, enseguida les saltan las alarmas al ego porque, ¡ay! Están incitando a que no usen preservativo. A ver, no, no es eso. Es abrir el tema. O sea, ¿por qué se piensan que podemos hablar de estos temas tan abiertamente? ¿Por qué se piensan que hace, no sé vos, amor, pero ya hace 5 años seguramente que no piso un médico? ¿Por qué? Esas preguntas son importantes de hacerlas. No tomamos medicamento, no tomamos nada. Cada vez aumenta más nuestra frecuencia y nuestra conexión con Dios. Pero eso es gracias a que miramos la sombra y le ponemos amor. No es que decimos, uy, el preservativo está mal, no hay que usarlo. No. Miramos ese punto de dolor, ese miedo que tenemos y lo vamos trabajando. A medida que podamos, todos tenemos sombra. Pero a la sombra se la trabaja mirándola. Mirándola. Y eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de contenido. Por eso me gustaría que profundices un poco más, dando más tu perspectiva sobre cómo le pusiste amor a esa sombra, si es que la tuviste en algún momento, y en la etapa cuando estaba, o sea, cuando entré yo en tu vida con todos estos miedos, cómo vos me acompañaste, o sea, porque literalmente vos me acompañaste, aceptaste el hecho de que yo quería seguir usando porque todavía tenía mis miedos. Entonces, ahora del otro lado tal vez hay una pareja que se plantee exactamente lo mismo. Sabemos que puede haber situaciones donde estén diagnosticados, que tengan una enfermedad de transmisión sexual y sepan que la tienen. Entonces, ya profundizaremos más ahora en el tema de enfermedades como tal, pero ¿qué le dirías a esa pareja que está del otro lado y nos está escuchando y dice, uff, medio fuerte lo que están diciendo? sí. Primero que te ubiques si te estás reconociendo más en Seba o más en Katy. Porque somos espejos, pero somos espejos duales. Entonces va a haber un yin-yang, va a haber un polo más acá y un polo más allá. Esto que Seba decía de que tenía un historial así y que yo les comparto de que era la que menos tenía historial y que siempre estuve como, me daba igual esa parte médica, no es casual. Y de hecho yo no me había dado cuenta hasta que ahora lo pusiste en palabras. Fue parte de esta atracción. Nosotros en parejas estamos polarizados. Entonces uno enseña una cosa, otro enseña otra. ¿Cuál fue, por ejemplo, el miedo que a mí se me detonó cuando Seba estaba muy cerrado al principio de sí usar, sí usar, sí usar por el miedo que le generaba? Era atenta contra mi libertad. O sea, yo no quiero usar. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que sucumbir a su miedo para que no se me represente a mí? Y entonces ahí es esta danza que es la pareja de decir, bueno, sí, a él le está dando miedo, pero a ti, ¿qué miedo te está dando? Eso es mega polémico, amor, porque en el post muchas mujeres decían que
no me acuerdo cómo me etiquetaron, pero literal, como que estaba amenazando y que claro, yo lo decía porque estoy desde mi lado masculino y que somos peligrosos los hombres y más con este tipo de comentarios. O sea, no sé qué pensarán al escucharte decir eso. O sea, ¿qué pensás de esas mujeres también en específico que tienen miedo de ser contagiadas? Primero me sale decirles que las entiendo, porque me acuerdo que la primera vez que sentí algo desconectado, que esto está llegando a mi memoria, en mi parte sexual me apareció candidiasis, por ejemplo. Fui al médico y lo primero que hizo la doctora, que era una mujer ya grande, más de 60 años, fue básicamente eh, retarme y se había como enojado, como que se lo había tomado personal, como que le dolía. Y claro, yo en aquel momento era bastante chica, cuando recibo ese comentario, y eran los primeros años de facultad, entonces era como recién había salido de casa, voy a atenderme por primera vez al médico sola, es en este ámbito. Claro, a mí se me despertaron un montón de tabúes que, claro, nunca había tenido o nunca los había podido ver. Y me acuerdo que salí de esa cita médica humillada, así me sentía. O sea, no me había sentido humillada hasta el momento en otro aspecto sexual como me sentí con una doctora. Y fue chocante porque se suponía que era un entorno cuidado, que era un entorno que yo iba a recibir apoyo, no crítica. Y a partir de ahí fue cuando empecé a reflexionar muchísimo más, porque todavía no tenía las bases desde el aspecto holístico, de una mirada que es donde vamos a entrar ahora, más integral, ¿no? De que no soy solo mi cuerpo y que esto no me pasó por azar, sino de que hubo un contexto mental, un contexto espiritual para que eso se diera, que hay diferentes planos, plano espiritual, mental, y el más tangible es el cuerpo, pero es el último también de la materialización. Nosotros podemos experimentar en la mente sin que llegue al otro. Yo no lo sabía. Entonces, claro, cuando me dice todo eso, como que si yo había hecho algo horrible, siendo que en términos mismos médicos se dice que el 99% de las personas experimenta candidiasis alguna vez en su proceso, o que en realidad está ahí dormido pero se puede despertar en cualquier momento, tanto sea por relación sexual o no. Que esto yo me enteré después de la cita médica, de hecho, porque me puse a leer, dije, ¿tan malo es? O sea, ¿me voy a morir por esto? Porque literal que salí con una sensación de la cagué, o sea, me voy a morir. Y fue horrible, porque no lo había experimentado antes yo así en el ámbito físico. Y ahí me di cuenta de este gran miedo. Entonces, mujeres que ven esto, primero, no se dejen amenazar por los miedos de una cultura, de una sociedad, de una programación médica. Nada. O sea, después de eso, literalmente, en mi experiencia, no tiene por qué ser la tuya, eso se fue. Después de que logré atravesarlo, es decir, ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué estoy experimentando todo esto? ¿Cuál fue el contexto? Cuando empecé a darle luz, pero desde el aspecto mental y espiritual a todas estas condiciones. Y es por eso que estoy tan tranquila y relajada. Y cuando lo conocí a Seba, era como, esto va a pasar también. Tanto lo positivo como lo negativo va a pasar. O sea, porque ahora estemos súper contentos no significa que después no vamos a tener una pelea. Porque ahora estemos sumamente saludables en cuerpo, mente y espíritu, no significa que después no vamos a tener una experiencia que nos confronte con otras sombras que tenemos. Todos tenemos sombras. Entonces, a lo que apuntaría es de que tomen perspectiva. De que si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y eso está afirmado desde que nacimos. Entonces ya está. No hay problema con eso. Pero no dramatizarlo, porque cuando empezamos a dramatizar tanto, es cuando más condensamos miedo, y eso es campo recontra fértil para cualquier virus, cualquier bacteria que haya o que no haya, porque funcionamos como un imán. Entonces, lo primero es ponerle conciencia, es informarnos. ¿Es esto cierto? Y si es esto cierto, aunque sea en el plano de la medicina occidental, porque también hay otros planos, ¿qué tan cierto es para mí? ¿Qué pasa si yo me quedo con esta verdad y ya? Y si no busco otras. O sea, abrir paradigma. Siempre es eso.
porque estamos condicionadas y como mujeres venimos de muchas décadas de una programación masculina, o sea, que se ha intentado ver el mundo solamente desde una mirada masculina. Y la mirada masculina es lineal. Y ojo que no estoy hablando de hombres, más allá de que eso es lo que se crea. Es lineal. La mirada femenina es esto, es holística, es ampliar paradigma, no es solamente porque esto y esto. No sé si con eso respondo, díganos en comentarios, pregúntenos, que entonces a partir de eso podemos seguir profundizando un poquito más. Pero siempre la propuesta que vamos a darles en cualquier ocasión, tanto este tema, que puede parecer un poquito controversial, o otros, es eso, es ampliar paradigma. Darnos cuenta de que no es la verdad absoluta, ninguna, ni siquiera la que tiene el avatar vestido de blanco ahí de túnica detrás del mostrador. Así que ahora me gustaría, amor, que les compartas un poquito. Esto ya nos vamos a meter a campos un poquito más abstractos, más lineales, para después seguir ampliando paradigma, de biodecodificación. ¿Cómo es, desde la biodecodificación, que se genera la enfermedad concretamente? Y contales un poquito, por favor, de cuáles son las bases y cómo se fusiona la biodecodificación o cómo puede complementar a la medicina a la cual estamos acostumbrados en este mundo para no saturar de miedo una predisposición. Bien, lo primero que hay que entender es que toda enfermedad que vivimos tiene su desencadenante emocional. Y las emociones que experimentamos están directamente relacionadas con las experiencias que vivimos. Y esas experiencias, a su vez, tienen un desencadenante de un pensamiento. O sea, todo se origina en el pensamiento. Por eso yo repito muchas veces, pensamiento sobre materia. Cuando experimentamos cualquier cosa que experimentemos en la vida, en este caso enfermedades o patologías, es porque hubo un pensamiento que originó lo que luego se desencadenó. Entonces, en la cadena, por así decirlo y por ordenarlo claramente, un pensamiento te lleva a experimentar un sentimiento, luego ese sentimiento a emocionarte de una forma. En el caso de experimentar luego una enfermedad, es lógico que la emoción que experimentaste haya sido de tristeza o de enojo, que son las más bajas. Luego esa emoción te lleva a eso, a una experiencia, a accionar de una forma determinada. Si estás enojado, vas a accionar con esa furia. Si estás triste, vas a accionar con esa tristeza. Eso te lleva a experimentar, a vivir una experiencia determinada que luego te lleva a tu creencia. Y ese ciclo se repite, por eso muchas personas reafirman es un hecho. Claro, es un hecho porque está todo respaldado por este engranaje que se formó a través del pensamiento y de la reafirmación continua de esa creencia que se creó. Porque todo se crea primero en tu mente y luego se manifiesta en el plano físico. Así es que se crea una enfermedad. Y nos cuesta creerlo porque esto no es una educación con la que hayamos nacido. No nos comparten esto continuamente. La medicina como tal es muy poderosa para diagnosticar. O sea, vos podés ir a un hospital y te van a decir exactamente lo que tenés. O sea, con un alto grado de probabilidad de qué es exactamente lo que le está pasando a tu maquinaria. Porque eso es una máquina que se puede entender. Ahora, no nos podemos quedar ahí si queremos realmente trascender una enfermedad. En los puntos que yo discierno en cuanto a la medicina convencional es en el pronóstico. Cuando te dicen que lo que te está pasando te va a llevar a que te pase X o Y. Eso es totalmente falso, porque nadie más que Dios sabe nuestro plan en esta tierra. Entonces, si tenés una enfermedad, tenés una patología, o ya sea mental o física, da igual, siempre hay un desencadenante emocional. Por eso, reconfigurando el pensamiento, yendo y mirando esa emoción que quedó ahí estancada, que no liberaste en ese momento, si la mirás, la liberás y la trabajás, es muy probable, y así suele pasar siempre que se hace bien el trabajo, que la persona se libera. Y literalmente que parece un milagro, pero de un momento a otro se cura. Se cura porque dejó de ver conflicto ahí fuera. Se cura porque dejó de culpar a otro. Cualquier emoción que reprimimos o cuando experimentamos enojo o tristeza,
siempre o casi siempre está relacionado con el otro. Siempre culpamos al otro. Pero cuando no salimos del hecho de que no es el otro al que estamos culpando, sino nuestra propia idea que nos hicimos de cómo el otro debería ser o comportarse, la que nos está generando ese malestar, no nos curamos. No nos curamos porque estamos rechazándonos, alejándonos. Y cuanto más te alejas del otro con tu pensamiento, ¿qué pasa? Más te alejas del amor. Y si te alejas del amor, evidentemente caes en juicios, en culpa, en victimización, y por eso entras en enfermedades de cualquier tipo. Todas las enfermedades tienen un desencadenante emocional, de pensamiento, de experiencia y de creencia, y a su vez son atraídas por ese campo vibratorio. Si vibras en queja, en victimización, en culpa, en vergüenza, que es lo más bajo en lo que un ser humano puede vibrar, sos propenso a convivir con esos virus. En cambio, y esta es la parte positiva del hecho, es que si te enfocas en ser una persona con actitud positiva, si ves la vida de forma positiva, ves cada cosa que te pasa como una oportunidad de crecimiento, ves al otro como tu espejo, como tu hermano y como un maestro que te enseña cosas continuamente, si ves tu sombra y en vez de rechazarla la empezás a integrar y le pones amor, si empezás a vibrar en paz, en amor y en alegría y a poner a Dios en tu vida, las probabilidades de que estés enfermo y de que visites una clínica son nulas. Incluso hay personas que ya en ese tipo de estados son capaces de curar a otros solamente con su campo áurico. Y claro, este tipo de cosas son intangibles, pero recuerden, el mundo intangible, el mundo espiritual, es el que luego crea ese mundo tangible y pragmático. Porque tus enfermedades o tu curación de esas enfermedades tienen un origen más allá del cuerpo, mucho más allá. Tremendo lo que estás compartiendo. Y voy a abrir un poquito más la brecha, aunque me vaya a poner un poquito incómoda, pero, por ejemplo, cuando esto que les contaba, de aquella primera vez, de aquel encuentro que tuve con esa doctora y esto que experimenté físicamente, recuerdo que yo sentía mucha vergüenza, porque había terminado con mi primer pareja y era la primera vez después que salía con otro chico. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento me quedó muy tatuada la sensación de estoy traicionando a mi pareja porque había sido una relación bastante larga y me sentía muy incómoda. Además de los preceptos que traía de antes, que mamá siempre me decía como cuidado porque tiene que ser así, asá. Cuando empecé a salir con mi primer pareja, incluso, mi madre nos decía de que no nos podíamos quedar solos, tanto así en el siglo que vivimos, pero sí, así lo experimenté yo. Mis padres eran bastante estrictos en ese aspecto y yo era la hija mayor, entonces eran con quienes estaban experimentando los límites en eso, y mujer, entonces como que sumaba un combo perfecto. Y claro, cuando yo experimento esto no tenía esta conciencia, pero años después, cuando me empiezo a zambullir en este mundo de saber que lo mental genera, me di cuenta que, claro, era evidente que yo iba a padecer algo en ese aspecto porque necesitaba ver mis puntos de conflicto y cómo yo sí había creído profundamente que estaba mal si tenías más de una pareja sexual. Que estaba mal el hecho de que tu pareja no haya funcionado y el vivirán felices y juntos para siempre no era cierto. Y derribar ese mito de no, tenés que tener cuidado de elegir bien, porque si no, después qué van a decir de ti si tuviste una pareja y no funcionó. O si te abriste al plano sexual con esa pareja y luego no funciona. Que eran todas las cosas que yo, sin quererlo, había absorbido y se me habían quedado en mi inconsciente. Entonces, claro, cuando yo experimento eso era también una liberación. Entonces me gustaría que hables un poquito más de eso, cómo en realidad la enfermedad es una liberación y es una sanación. Puf, brutal. Es que cuando hice la formación en biodecodificación, eso recableó mi cerebro. Se lo escuché decir a mi mentor. Y sí, justamente dijo que cuando estamos enfermos, en realidad nos estamos curando. Y es opuesto, claramente, porque el mundo nos dice, estás enfermo, entonces tenés que curarte porque estás enfermo, no todo lo contrario.
¿En qué se basa esto? En que tu cuerpo es un instrumento que tiene todas las herramientas para curarse. Y cuanto más alineado está ese instrumento, o sea, cuanto más alto vibra, o sea, paz, amor, alegría, etcétera, frecuencias altas, aceptación, más rápido se cura. Tanto un tajito que se haga como un cáncer, como un diagnóstico de ansiedad o depresión. Te curás muy rápido cuando entras en esos estados elevados. Entonces, comprender eso es como un recableo total de la mente, porque si vas a entender que cuando estás enfermo en realidad te estás curando, vas a ir en contra del mundo, pero a su vez te vas a curar de forma muy rápida, por la simple razón que le vas a dejar al cuerpo hacer lo que vino a hacer. Y les voy a poner un ejemplo. El mundo cuando estás enfermo te dice que comas, que te alimentes, que sigas comiendo. Pero seguro le ha pasado cuando están con algún dolor o lo que sea, que no le dan ganas de comer. Y recién cuando vuelven a comer es cuando ya están como pasaron por toda la brecha, pero en el momento no. ¿Por qué pasa eso? Porque somos un canal energético y cuando estamos enfermos o tenemos cualquier tipo de enfermedad, el cuerpo se está curando, entonces está usando energía para eso. Y si estás comiendo, vas a tener que digerir, o sea, vas a usar energía para digerir. Por lo tanto, el cuerpo, si lo dejas actuar, él se cura solo. No necesitamos medicamento de ningún tipo, es más. Hace mucho tiempo me vi una gráfica que comparaba el uso de las aspirinas para una gripe, o no me acuerdo qué medicamento era, pero era como las pastillas versus quedarte en reposo, o sea, no tomar nada. A los 7 días generaban el mismo efecto. O sea, sin tomar nada te curaba a los 7 días. Tomando pastillas a los 7 días también. Eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que hay un negocio. Y el mundo tiene que entender que la industria farmacéutica y la industria de la alimentación, así como otras más industrias, pero estas dos industrias conspiran de la misma forma para mantenernos en esta misma matrix sin cuestionarnos y sin replantearnos. Entonces sí, la comida que te metes es energía, por lo tanto ese combustible te potencia o no te potencia, tenés que hacerte esa pregunta. Y luego los medicamentos, si no son naturales, que el 100% no lo son, no te van a servir para nada, porque tu cuerpo es naturaleza pura. En Japón los médicos les recetan a sus pacientes que vayan al bosque. ¿Por qué? Porque hay aire fresco y puro, porque hay naturaleza, cantos de pájaros, hay árboles, porque hay pasto y podés caminar y reconectar con la tierra. Entonces, parece fantasioso o parece algo como extraño, pero el tema es que tienen que experimentarlo. La gente se llena la boca de, no, esto de lo que habla, no, están siendo totalmente locos con lo que dicen. Anda, experimentalo. Lo que pasa es que estás tan apegado, te programaron tan bien, que salirte de ahí es doloroso. El tema es que el miedo más grande que suelen tener los humanos es a morir. Cuando mirás tu muerte de cerca y también la de las personas que amás, sos capaces de matarlos en vida, en tu pensamiento, dándote cuenta que no hay muerte y no es posible morir, es cuando empezás a vivir. Pero mientras sigas preso, evidentemente de la idea de que te vas a morir, vas a vivir una vida de sufrimiento. Qué hermoso lo que decís, porque esto es el propio concepto de renacer, ¿no? Antes de morirnos. Que ya lo decía Buda, ¿no? Tenemos que morirnos en vida para aprender a vivir, que es morir al ego, matar ese conjunto de creencias que nos sostenían enfermos. Porque no hablamos solamente del cuerpo, hablamos de nuestra mente, estamos intoxicados desde ahí. Y mencionabas todas las industrias y te faltó la industria principal que nos trae aquí, que es la industria del sexo. O sea, Claro, o sea, la industria de la pornografía, y sí, como tal. y no solo el porno, o sea, un baile, los boliches, son el entorno perfecto para la cópula, solo que no se Literal. habla de eso. Y entonces ahí que te venden todo el mercado del consumo de drogas, de todos los colores y elementos, y te venden también el que necesitas esos lugares para conectar con una persona, que necesitas eso para en realidad acercarte y tener relaciones, tanto sea sexuales como más introspectivas, porque la mayoría de las personas que van en busca de una relación sexual en realidad están buscando una relación personal, o sea, sentirse amados. Exacto. El sexo termina siendo la manifestación de conexión física, pero porque estamos confundidos. En realidad, la conexión física
y acá vamos a entrar un poquito más profundo al ámbito espiritual, es simplemente un mecanismo para profundizar en nosotros. Pero claro, como nos han vendido que somos el cuerpo y que si no hay contacto de cuerpo a cuerpo, ya está, no hay más nada, no es cierto. Pero fíjate, para derribar esa creencia, cuando se ha muerto un familiar que amabas profundamente, o ni siquiera vayas a un familiar, anda una mascota. ¿De verdad crees que se perdió esa conexión porque se fue el cuerpo? No es cierto. Entonces, derribemos la creencia de que necesitamos la corporeidad. Eso no significa que no disfrutemos de la corporeidad. Sí, igual me encanta eso que puntualizaste, amor, porque algo que nos une a todos los humanos es la muerte y la vida. Y a todos se nos ha, que esto ya es etiqueta del ego, se nos ha muerto algún familiar, algún ser querido o una mascota incluso, ¿no? Un animal que apreciamos mucho. Y todos, si vamos un poquito más profundo, hemos sentido que ese ser está con nosotros, que no se ha ido. Todo lo hemos sentido. Pero también luego todos nos compadecemos porque esta persona se murió y ya no va a estar más. Entonces es como que ahí tocamos la trascendencia y nos vamos para atrás de nuevo. Eso es por la Matrix mismo, que claro, nos impregnan de que en realidad nos morimos y esto se acaba, esto que... No, somos almas, somos energía, somos el todo. Somos el todo. Así es. Y esto tiene, como todo mundo Matrix, lado positivo y lado negativo. Porque de nuevo, somos un ser espiritual viviendo una experiencia carnal. Y esta experiencia carnal, esta Matrix, tiene polaridades, yin, yang, masculino, femenino. Y acá es donde la creencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, bueno, esa creencia que yo les contaba de que tenía que tener una pareja para siempre y si eso fracasaba, yo había fracasado y me tenía que sentir avergonzada por eso, era una creencia negativa para mi sistema, que no se volvió, no me emergió a mi cuerpo, a mi realidad para que yo pudiera verla hasta que yo no estuve preparada para eso. Pero después de ahí se habilita la posibilidad, y acá es donde entra nuestro libre albedrío, de seguir conservando esa creencia o modificarla. Bueno, puedo tener más parejas. ¿Necesito tener vergüenza por tener más parejas? ¿Y si esta pareja no funcionó y jamás nunca vuelve a funcionar? ¿Quiero vivir vibrando en vergüenza o quiero ascender mi nivel de conciencia a vibrar en aceptación, en paz y amor? Esto, y acá vamos a entrar a algo más colectivo, es algo que se ve muchísimo en las constelaciones. Cuando empezamos a abrir el árbol familiar de una persona que llegó con X, Y, Z problema, nos damos cuenta de que no ha sido la única que pensó así en su familia. Entonces, claro, a mí me generaba pertenencia pensar como mi mamá, como mi abuela, como mis ancestras. Porque eso, por lo menos, quizás me alejaba de parejas, pero me hacía pertenecer a mi árbol familiar. Entonces yo por lo menos tenía familia, tenía manada, entonces esto inconscientemente me daba más chance de sobrevivir. Y esto es algo que no vemos, y menos desde la creencia de que sí o sí necesitamos algo externo, la pastilla, la persona o lo que sea. ¿Cuándo podemos ver esto? Estos círculos de pertenencia, cuando se pone en juego mi futuro a causa de lo que fue. Otro resumen, cuando empiezo a dejar la carne, mi principal creencia activadora era, sí, pero no me van a querer porque todos comen carne. Entonces, no solamente voy a matar a la versión de Katy, o de nuevo, matar, no voy a renacer a la versión nueva. Si dejo la carne, eso implica solamente, perdón, si dejo la carne no implicaba solamente para mí de que dejara la carne, implicaba dejar a mi familia para mi ego dolido, para esa creencia. Pero también ahí hay creencias después positivas. Bueno, yo, y esto también es algo que hacemos mucho en constelaciones, me permito hacer mi camino más allá de lo que ocurrió. Acepto, agradezco a mis ancestros por haberme mostrado eso
pero yo me lo permito hacer a mi manera. ¿Y qué tiene de positivo esto para el árbol? De que yo estoy abriendo un campo de conocimiento más amplio para mis ancestros. Les estoy permitiendo darse cuenta de que había otra forma. Y que yo no sé quizás ahora cómo sea esa forma, pero me animo a vivir la experiencia por todos aquellos que no se animaron. Me animo a reivindicar amor en vez de reivindicar miedo. Al principio somos la ovejita negra y luego un faro de luz. Y es algo que, por lo que mucho emprendedor seguramente se identifique con esto, o mucha persona que se ha animado a pensar por fuera de la matrix familiar, haya vivido. Entonces tenemos que reconocernos también con ese hecho, o sea, lo positivo que contiene el hecho de pensar distinto y animarnos a cuestionar lo que nuestros ancestros no cuestionaron, va a hacer que ellos se puedan inspirar, se puedan liberar y deja de haber tantas cargas que se acumularon generación tras generación, porque algo que es un hecho, o sea, no se ve. Vos no ves a tu tatarabuelo y etcétera, o sea, todo el linaje, no lo ves, pero es real. Existe porque todos somos uno. Solo que nosotros nos estamos experimentando con el alma en este cuerpo, en esta materia, en esta 3D. Pero todo lo demás existe porque no hay nada separado de nada. No sé si fue en el podcast anterior que lo dije o en cuál, pero que somos gotitas de ese gigantesco océano. Pero todos somos parte del océano. Entonces no hay nada al azar. Todo está conectado 100%. Y unir los puntos luego de que nos volvemos ese faro y mirar hacia atrás con amor es lo que te permite luego, evidentemente, avanzar como un torpedo, porque dejas de tener tantas cargas y tantas creencias que realmente no eran tuyas, solo las aprendiste para justamente sobrevivir, que sobrevivir no es más que me quedo acá cómodo porque acá conservo el amor. Ese falso amor en realidad, porque no es el amor verdadero, el amor de Dios te hace crecer, te hace expandirte, te hace liberarte, vivir en libertad realmente. Ese amor hay que soltarlo, ese amor que es apego en realidad y que nos mantiene presos en una matrix de pensamiento y creencias muy limitantes. Así es. Y para recapitular todo esto, creo que vale la pena que cada uno que está viendo, vibrando esto que estamos compartiendo, se plantee si quiere pertenecer a la mayoría o quiere pertenecer a un movimiento que brinde un poco más de perspectiva, más de luz. Porque, de nuevo, no te tiene por qué vibrar el 100% de todo esto, pero si hubo algo de aquí que es para ti, te va a vibrar como verdad. Y eso ya es una semilla súper potente, porque no somos solamente un faro de luz para nuestros ancestros, somos para cada alma que se nos acerca en cualquier tipo de formato, sea a través de una pantalla o sea a través del contacto. Nosotros vamos también a heredar a través de nuestros hijos, a nuestros amigos, somos un motor de luz. Entonces es importante considerar si estamos siendo una lucecita más o menos tenue, así que se prende en Navidad solamente, o si vamos a hacer todo el año un faro radiante como el sol, todos los días ahí. Eso es muy importante. Y Y lo digo y eso me erizo porque es vivir. requiere mucho compromiso también. O sea, el compromiso de estar todo el tiempo cuestionando, se te van a aparecer creencias todo el tiempo. Y a mayor te cuestionás, más cuestionamientos van a aparecer. Y es algo, a mí me llega el mensaje de personas diciendo, no sé si está tan bueno saber la verdad, no sé si está tan bueno cuestionarme tanto. El tema es que les aterra su propio potencial, les aterra su propio éxito, porque liberarte de todas las cadenas no es changa, o sea, realmente es suelto todo lo que me ataba y ahora puedo crecer y despegar y catapultar toda mi vida a un siguiente nivel. Porque claro, no suele ser la normalidad vibrar en amor, en paz y en alegría. Sí, experimentamos felicidad, sí experimentamos momentos de contemplación, pero vivir ahí es el objetivo. Realmente vivir vibrando alto. Y eso se logra alineando nuestros pensamientos. Si a mí me gustaría que se lleven algo de esto es alineen sus pensamientos. Fíjense qué es lo que están pensando y acostúmbrense a cuestionarse, o sea, cuestionarse a sí mismos, porque eso va a hacer que vean que tienen ahí una vocecita muy limitante, muy que quiere mantenerse en la zona de confort. El tema es que cuanto más caso le haces, más grande se vuelve. Pero si de repente un día decís, no, lo voy a intentar,
no, lo voy a hacer igual. Y al otro día lo mismo, y empezás a incluir hábitos poderosos, pensamientos elevados. Acuérdense del eslabón de la cadena. Tus emociones empiezan a ser elevadas, tus experiencias se vuelven elevadas y, oh casualidad, nueva creencia activada. Ahora puedo. Y a través del yo puedo empezás a crear una nueva vida. Literal, así cambia la vida de una persona. Cuesta trabajo, porque hay que dejar atrás todo lo que estábamos hablando, pero que es posible, es posible. ¿Y qué es lo que utilizan los grandes avatares, tanto en el mundo pragmático, o sea, aquellas personas que logran gran éxito material, como aquellos que logran un gran desarrollo espiritual? Es enfocarse en ellos primero. Ujú. Me encantaría, amor, que les compartas como ejemplo para que se lo lleven. ¿Cómo fue que trascendiste esa creencia tú con respecto al condón en aquel momento para aterrizar todo esto que estamos hablando, ¿no? De que sí se puede. Bien, es parte de lo que estaba diciendo recién. O sea, apliqué exactamente eso. Vi que tenía un miedo. Y yo no soy una persona que se esconde de sus miedos. Entonces, gracias a eso, gracias a que no me escondo de mi sombra, soy capaz de verla. Sé que tengo una, yo no me escondo. Mi sombra es arrogante. Mi sombra piensa que se la sabe toda. Mi sombra eh, no le gusta cuestionar a veces las cosas. O sea, yo sé que tengo una sombra. El tema es que cuando la detecto, no la dejo pasar por alto. Entonces, lo que hice en ese momento fue justamente eso, desde otra conciencia, por supuesto, ¿no? No era tan consciente como ahora de cómo trascender mis miedos. No tenía la misma información, es más, no los miraba tanto, y menos a esos tan profundos. Pero me permití ser humilde y escuchar un punto de vista distinto como era el tuyo. Empecé a entender desde los inicios que no era casualidad nuestro encuentro, que vos eras mi maestra y que me estabas mostrando algo, una nueva posibilidad y, y me entregué a ello. Entonces, esa es como la receta. Ser lo suficientemente humilde para entender que los demás son tus maestros y entregarte a la experiencia de ver qué pasa sin saber qué pasa. Qué tremendo. Eso es un cierre tremendo, porque ahí volvemos al punto de partida de que Dios está en todo y cada uno de esos pasos. Y da igual si tenés miedo o si tenés fe, estás creyendo en algo que no ves. Entonces, Eso es brutal. qué mejor que entregarte a Dios en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, Dios por algo nos unió, Dios por algo nos está mostrando esto, una perspectiva diferente, chocante, favorable, atractiva o rechazable. Pero para algo está esto aquí. ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Además de mirarlo, ¿no? De entregarme a respirar, sentir, ¿dónde me cuela eso? Porque se siente incluso en el cuerpo, si haces el ejercicio de respirar profundo. Fíjate dónde en tu cuerpo hace el escaneo, se siente eso, porque se siente. Y ahí dale tu atención, pues lo único que busca es la atención es energía. Entonces, podés permitirte absorber todo lo que eso tiene para ti y eso es presencia. Ahí está Dios, en el presente, en la presencia. Y qué mejor que hacerlo con un compañero que está ahí, enfrente tuyo. Y no tiene por qué ser una relación de muchos años, ojo, puede ser esa persona que en este momento estás teniendo enfrente, que sea una pareja sexual, formal, no formal, no importa la etiqueta. Exacto. Esa persona está ahí a tu servicio, como vos estás al servicio de ella. Lo único que importa es el compromiso, pero no el del otro. O sea, importa tu compromiso de crecer. Eso es como la clave. Y agregando una cosita a lo que dijiste, es que algo que hemos aprendido estos últimos meses es que el input crea el output. Entonces, si quieren realmente entender más en profundidad todo lo que estamos diciendo, enfóquense en recibir mucho más de esto. ¿Cómo? Escuchándonos más, escuchando a otras personas que tienen un pensamiento así elevado, empezando a expandir su campo, porque está muy popularizado el ámbito occidental y la industria farmacéutica convencional, pero
Hay más industrias y son las alternativas. O sea, hay personas que comparten sobre caminar descalzo y los beneficios que tiene, aunque incluso está comprobado científicamente, pero no sale por todos lados. La respiración consciente, etcétera. O sea, hay muchas cosas que te van a permitir elevar tu campo. Pero todas esas requieren que vos des el paso. Crees esa entrada mirando, consumiendo, acercándote y experimentándolo. Y me gustaría cerrar con algo que me anoté, a ver qué opinás, A ver. que es, las enfermedades de transmisión sexual no son realmente transmitidas, son activadas en un cuerpo que ya estaba en conflicto. O sea, un cuerpo en culpa, en rechazo, en miedo, en abuso, en desconexión, autoengaño, en dependencia, en desvalorización sexual. El sexo solo es el escenario, pero el origen siempre es interno. Así que ocúpate de elevar tu vibración, amar y vivir sin miedo. Tremendo. Y eso nos deja el siguiente deber, que va a ser para la próxima hablar un poquito más de David Hawkins y los mapas de conciencia, Ok, porque esto va a aclarar muchísimo cómo fue que esa gestación de miedo, de vergüenza, esto que les contaba desde mi propia experiencia, atrajo el campo para que se gestara la enfermedad y que luego se diera todo lo que se tenía que dar. Así sucede siempre. Somos un imán, atractor, repulsor, porque tenemos las dos energías, la masculina y la femenina dentro de nosotros. Por eso también la pareja se va a codificar en ese aspecto. En aquel momento yo fui maestra para Seba y él fue maestro para mí, evidentemente. Porque si yo me hubiera quedado con mi mundillo de, no, esta persona es muy cerrada, no, que esto es re antiguo lo que dice, no, yo no quiero. Primero que estaba reivindicando rechazo a mi espejo, a mi maestro que estaba ahí delante. Y segundo, que también estaba rechazando a quienes detrás de eso. A las ideas de mis padres, que tanto dolor me habían producido antes, porque me habían implantado eso de el cuidado, que a mí no me gustaba. Yo quería ser libre. es brutal porque rechazar a tu pareja es literalmente rechazar a Dios. Sí. Literal, la gente es tan arrogante que dice, no, esta persona que es así, asá, y que me hizo X o Y cosa. No se están dando cuenta de lo arrogantes que son y claro que luego se enferman, claro que luego pasan por penurias y por momentos de disgusto muy profundos, porque se apegaron a la idea, como dije hoy, de cómo el otro debía ser o actuar. Es importante que empecemos a hacer ese trabajo interior para dejar de cargar a los demás y en consecuencia cargarnos con la idea de que las cosas son de una forma u otra. Son como Dios quiere que sean. Y eso debe ser una bendición. Por más que te gusten más o te duelan menos. Da igual. Porque Dios conspira siempre a nuestro favor. Y conspiró ahora para que hiciéramos este podcast. Amor, la verdad es que brutal. Se vienen nuevos episodios. Tenemos más temas candentes por sacar. Nos gustaría que dejen en los comentarios preguntas, porque vamos a empezar a responderles, si es algo que queremos hacer, responderles preguntas sobre estos temas u otros temas que quieren que tratemos. Tal vez tratemos 2 o 3 preguntas que nos hagan ellos como para interactuar más. Me encantaría. Y también si tienen alguna pareja en mente que les gustaría que vayamos pensando en traer al podcast, dejen un comentario, porque vamos a hacer ese trabajo interno para seguir expandiendo esto tan poderoso que son las parejas visionarias. Parejas que no se conforman con el amor preestablecido, sino que buscan expandirse continuamente. Y además de amor, las creencias preestablecidas. Así que ayúdennos en esta misión, porque si nos estás viendo también es parte de tu misión, Exacto. a expandirla, a que pongamos más amor donde tanto miedo hay en este mundo. Así que gracias desde ya por haber asistido otra vez con nosotros. Y gracias, amor, por esta experiencia. Gracias por ser un maestro increíble. Te admiro y te honro. Gracias. Y gracias a Dios. Gracias, amor, Por- también. Es una bendición. Como siempre te digo, Dios te mandó como mi ángel, así te veo. Sos una gran maestra, aprendo continuamente de ti. Sos el espejo más pulido, como decimos, pero que a veces empaño con mis miedos y mis creencias limitantes. Así que bueno, ya estamos creciendo, trabajando juntos. Me encanta lo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos siendo juntos. Te amo y nos vemos en un siguiente episodio, amorcito. Amén. Nos vemos. Gracias. Te amo.
Te amo.